Bien, entonces hoy vamos a dedicarnos a un autor, Luigi Pareison, un autor italiano que nació en el 18, tuvo mucho tiempo enfermo y falleció en el 91. Tuvo un tiempo que estuvo trabajando y que dictó cursos en la Universidad de Mendoza, acá en Argentina, en el 48 y en el 49 aproximadamente. Va a tener una formación influenciada un poco por las ideas del existencialismo, en especial por toda una línea de relectura de los textos y de los textos de Heidegger. Su tesis con la cual se doctora es una filosofía de la existencia. Fue colaborador de la resistencia antifascista, es decir, vive la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra, él ingresa en la Universidad de Turín como docente en estética, después va, viene, pero bueno, tiene esta vinculación con la Universidad de Turín, que es lo que nos interesa, y llegado a su posición estética, que va a ser como la antesala para su segunda, podríamos decir, o segundo grupo de sus obras que podríamos organizar en lo que va a ser toda su posición hermenéutica, ¿no? Decíamos que hay tres grandes líneas que marcan la segunda mitad, podríamos decir, del siglo XX, que es, por un lado, la Koiné, estas líneas vinculadas a la hermenéutica. Por el otro lado, todas las líneas que se van a vincular posteriormente a lo que va a ser semiótica, estructuralismo, semiología, posiciones estructuralistas, postestructuralistas y luego las críticas de la deconstrucción. Vamos a leer este texto que me parece interesante para la semana que viene. Bueno, más adelante, vamos viendo cómo les va con la lectura, leer el texto de Umberto Eco, Obra Abierta. Que si yo les doy directamente a Umberto Eco se van a quedar fascinados, pero es como que hubiera salido de la nada, ¿no? ¿Qué plantea Pareison en este texto? Que si bien este texto se publica en el 66, pero previamente se había publicado la teoría de la formatividad, que él la publica en el 54. La teoría de la formatividad la publica en italiano, recién en el 2014 se publica en castellano, y lo primero que nos llega como libro completo de Pareison en castellano es Conversaciones de Estética, que es como que recupera y amplía su teoría de la formatividad, que no nos había llegado en castellano hasta hace pocos años. Bueno, toda la perorata. ¿Qué nos interesa? ¿Cómo entiende él lo que es la obra de arte? Hay una entrevista que le hace Sergio Giovone y que les leo que dice sobre lo que es la obra de arte. Dice, a mi modo de ver, el arte consiste en hacer, ¿no? Esta importancia del hacer, inventando al mismo tiempo la manera de hacer. Y para encontrarla no hay otro camino que interrogar la obra misma, que sin embargo aún no existe. Interrogar la forma futura para saber de ella cuál es la única forma en que ella misma se deja realizar. Única es solo la obra, no la interpretación, ¿no? Y acá aparece este vínculo entre estética y hermenéutica, ¿no? Es decir, ¿por qué yo les decía como que la estética sería el primer paso para después llegar a su posicionamiento hermenéutico? O como él dice, una teoría de la interpretación. Dice, su carácter interpretativo, no solo en el caso del vínculo, ¿no?
no solo, como es obvio, la lectura de una obra de arte, sino también, y esto no siempre resulta, su producción, ¿no? El proceso de formación de la obra es interpretativo porque consiste en un diálogo del artista tanto con la materia que ha de formar como con la forma que de ella resultará si resulta, ¿no? Es decir, cuando ustedes trabajan y están en el trabajo artístico, investigando, y fíjense que cuando hablan de investigación en arte, muy lejos, porque esto tiene una visión hermenéutica, pero esto que venimos planteando, ¿no? Es decir, el artista investiga, hace un proceso de trabajo y de investigación, investiga materiales, investiga sonidos, investiga, trabaja un personaje, empieza a investigar el personaje. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a una biblioteca, que se va a un archivo? No. Es decir, el proceso artístico es un proceso, otro término que se utiliza mucho es de búsqueda, ¿no? Bueno, a eso, a él lo ve como momento de esta interpretación, de este juego, ¿no? En donde lo lleva a plantear estos dos términos que me parecen muy interesantes, que es contemplación e interpretación, ¿no? Y la interpretación como actividad, ¿no? Y entonces esa actividad tiene que ver con un hacer, ¿no? Con una búsqueda, con esa conjunción con el material para buscar esa forma definitiva que va a ser la obra, ¿no? Uno generalmente, la persona, ¿no? Y en ese sentido recupera este término que dice, bueno, la idea no precede, ¿no? Me voy a la página 26-27, dice, la actividad del artista no es descubrimiento, sino invención, que pasa radicalmente del no ser al ser. Y acá aparece este término de creación, de poiesis, ¿no? Hay una poética en este trabajo. Dice, sin por ello presuponer algo que bajo la forma de idea o intuición sirva de modelo para copiar proyecto que seguir o plan que realizar. Es decir, no es que hago un boceto y sobre el boceto hago la obra. Quizás hago un boceto como primer camino porque es parte, el boceto sería parte de ese proceso de creación artística. La importancia del boceto está en que del boceto a la obra terminada siempre hay un camino, pero uno va dibujando, va así como el escultor que va sacando y va sacando y va sacando, y en un primer momento armó un primer boceto, quizás primero lo hizo en papel, en bidimensión, después hizo un pequeño boceto, si es una escultura en barro capaz, para pensarlo al volumen. Después, cuando se pone directamente con el trozo de mármol, empieza a ir trabajándolo. Y todo ese proceso no fue tiempo perdido, ni fue que yo voy a hacer el bocetito y después va a haber una máquina que lo haga, sino que es parte de ir conociendo ese material, de ir trabajándolo al material, ¿no? Entonces dice, y ahí aparece todo ese proceso de creación. Recupera ese trabajo, dice, bueno, y se separa obviamente de la posición hegeliana, de la posición idealista, ¿no? Es decir, él se aparta y en eso se aparta y critica una posición que en su momento eran las que sintetizaban las reflexiones sobre arte en Italia, que eran todas las posiciones de Croce. Entonces recupera esta idea de actividad, de ensuciarse las manos, de ponerse de trabajo, ¿no? De que el arte es, ¿no? Dice, se trata de un hacer, ¿no? Que lejos de presuponer el conocimiento, más bien lo precede, lo previene y lo prepara, ya que la idea de la obra le aparece al artista solo una vez realizada la obra. Es decir, no hay una idea y después
no habría como distintos momentos. Cuando ya no tienen ninguna necesidad de aquella, se trata de una realización sin proyectos, porque aquí el proyecto, más que preceder a la realización, surge de ella y se concreta en esquemas operativos y en acciones productivas como los esbozos, los ensayos. Se trata de un remate cerrado en sí mismo, porque el artista se encuentra en la situación de tener que acabar un trabajo sin saber de antemano qué le queda por hacer para completar lo que está realizando. Tiene que ver con esta idea de tanteos, digo yo, ¿no? Si se me permite, ¿no? El artista, todo ese trabajo es parte de un trabajo, de un proceso, ¿no? Y en ese sentido, la estética de la formatividad recupera esta idea de forma, de acción, de hacer, y todo ese proceso de hacer se recupera y después se recupera en el momento de la contemplación de esa forma, que también la contemplación es un proceso activo, esa interpretación de esa obra, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que produciría ese placer estético, ¿no? Y aparece entonces, me parece interesante este concepto. Y luego el otro término, me parece también que se puede recuperar, es el de la forma, ¿no? La obra es a la vez ley y resultado de su aplicación, ¿no? Es decir, no hay una ley, una retórica por fuera de la obra, sino que en el momento de estar haciendo la obra, estoy haciendo el diccionario, la gramática para interpretar esa obra, para leer esa obra, ¿no? No hay nada por fuera, ¿no? Dice, la forma formata y la forma formans al mismo tiempo presente tanto en los presentimientos del artista como en el producto de su trabajo. La obra es al mismo tiempo ley y resultado de la creación. Hay que reconocer que esta es como un proceso orgánico, es decir, unívoco, limitado, que va linealmente del germen al futuro trabajo, ¿no? Esta idea me parecía muy interesante de la actividad y como segundo, de esta idea del proceso artístico. En eso me parece que les va, y que siempre terminan descubriéndolo y queriéndolo, porque plantea justamente esta esta no regla por fuera de la obra, pero también, que esto ya lo venían marcando las vanguardias, pero también esta idea del proceso artístico, valorándolo como parte de esa forma, ¿no? El núcleo de la formatividad. Formar significa inventar la obra y al mismo tiempo el modo de hacerla, ¿no? Como que estoy armando el diccionario. Lo que explica por qué la actividad artística es a la vez libertad y necesidad, trabajo de artista y voluntad de obra, aventura y determinación. En una palabra, tanteo y realización ordenada, ¿no? Todo ello, ¿no? Que es bastante caótico ese proceso, Parison recupera esta importancia del proceso artístico.